decía que quiero agradecer en primer lugar a la abogacía, al Consejo de la Abogacía, que han pensado por un momento que les podía entretener un rato. Yo me he puesto aquí por varias razones. Primero, porque he estado viendo los anteriores y no doy la talla. Segundo, porque esto va de robo de identidad y así escondo todo lo que puedo mi identidad siguiendo un consejo familiar de las personas que me quieren. Dice, cuanto menos te conozcan, más te querrán. O sea que por eso me oculto aquí todo lo que puedo. Luego quiero transmitirle que la organización me asegura que a partir de las 9 menos cuarto tendremos el Bayern y el Barça en vez de tener a un loro ahí hablando. Hay dos opciones. Una de ellas es leerle para terminar antes. Leo los 48 folios que tengo escritos. Me parece que esta no es la mejor opción. Y otra, les inoculo mi pesimismo inevitable en relación con el tema que nos ha traído aquí, que es, al parecer, la posición adoptada por la Sala en una ponencia mía en relación con un delito imputado que se había cometido utilizando los medios de la cibernética. Se llamaba Damián Nor. Damián Nor era un profesor universitario de literatura que le encargó a los alumnos que le hicieran unos comentarios críticos de determinados textos, y una alumna le llevó el ejercicio para corregir que él había calificado muy mal y le dijo que su ejercicio pecaba de doxografía. Tenía muchas opiniones de los demás, pero no tenía ninguna aportación crítica. La alumna, enfadada, dijo, pero todo lo que digo es verdad, no digo ninguna cosa falsa. Y el profesor le contestó, no hay nada que no sea cierto en su comentario, se lo concedo. Pero no por ello hay cosas verdaderas, porque entre lo falso y lo verdadero hay un espacio que es el de la apariencia de lo verdadero. Es el espacio de la impostura, de la seducción, de la opinión y también de la necedad. La apariencia de lo verdadero es la pesadilla de la verdad. Lo que no sabía el pobre hombre es que estaba haciendo el diagnóstico de lo que le iba a pasar. A él le pasaba algo que me pasa a mí, que ni a nivel de usuario. O sea, lo de la cultura de ordenador ni a nivel de usuario. Y el que tenía le fallaba, con lo cual estaba pidiendo que le vinieran a arreglar. Y lo que acabaron llegándole cuando él esperaba que llegaran los que arreglaban los ordenadores, fueron dos agentes de la policía que le llevaron detenido por pedófilo y por haber descargado multitud de vídeos pedófilos en su ordenador. A partir de ahí, la novela, que ha sido premio Goncourt en el año 13, se llama Un hombre al margen, y se lo debo, como tantas cosas, a mi buen amigo Maza, que me la regaló, como espejo literario de lo que él dice es más o menos mi quimera jurisprudencial sobre la presunción de inocencia. A partir de ahí, este profesor, Damián Nor, tiene unos avatares que se reflejan al ámbito de su vida dentro de la universidad, de su vida en familia incluso, no digamos de los medios de comunicación, de la justicia y también de los consejos de su abogado. No voy a decir más de la novela porque les voy a aconsejar que la lean y no se la quiero destripar. Si me acuerdo al final les leeré la última página del epílogo porque es el resumen de la idea que les quiero transmitir. O quizás no de la idea, más bien del sentimiento, de un pesimismo fruto de una frustración profesional que, si sigue alargando el ministro las expectativas de jubilación, me cogerán con nada menos que con las bodas de oro en el ejercicio profesional, y de eso ya es pasarse un pelín. Bien, el tema no sé si es importante, pero yo he robado, bueno, me han facilitado este anuncio que probablemente muchos conocen, porque es de un grupo de profesionales del derecho, Legalitas, que para aconsejar o para ganar clientes habla de la necesidad de la asistencia jurídica en materia de robo de identidad, que creo que es más o menos de lo que yo venía a hablar. Y dice, no sé si por marketing, pero lo dice,
que hay nada menos que 5 millones de personas que ya le han robado su identidad. No voy tampoco a fastidiar el negocio de Legalitas y a decirle cómo tienen que... Pero Legalitas se lo dirá. El motivo, al parecer, por el que tuvieron la imprudencia de convocarme aquí es una sentencia, decía, en la que desde un ordenador, digo específicamente, desde un ordenador, no un sujeto determinado, desde un ordenador se llevaron a cabo unas operaciones telemáticas con una entidad bancaria en la que se decía que se diera un traspaso desde una cuenta de una persona, el sujeto perjudicado, y que ese dinero se ingresara en la cuenta de otra persona, licenciado en teología. El tal licenciado en teología, que es al parecer una profesión poco retribuida, mi nuera lo es, atendió una invitación en Internet para ganar unos complementos retributivos, que consistía en ceder una cuenta en la que se podían ingresar fondos y desde ahí tenía que remitirlos a otra cuenta que se les daba en el Kurdistán o a saber dónde, quedándose con una magra, eso sí, muy poca cantidad, pero que comparado con el sueldo que percibía, pues valía la pena. El licenciado en teología fue acusado y también lo fue el dueño de aquel ordenador desde el cual se hizo la operación con el banco. Se hizo una operación en que los medios de control del banco consiguieron abortar, no tuvo lugar, la segunda tuvo lugar y en la tercera volvió a haber dificultades, lo que hizo que el licenciado en teología compareciera en la nada teóloga entidad bancaria y decir, a ver qué pasa, por qué mi dinero no puede salir de aquí. Con lo cual se aprovechó ya para pasar a su detención. Los ciberpolicías ya habían captado la IP. Estaba por ahí, en el mundo de las ondas hertzianas, y desde la IP, a través de la Ley de Telecomunicaciones y de la Ley 25 del 7, pues encontraron rápidamente el terminal. Con el terminal encontraron el señor dueño del terminal, que recibió una visita de un señor y dijo, usted se viene detenido con nosotros y nos lleva... ¿Qué me dicen? Lo que está usted oyendo, señor, como el pobre señor Nor. Bien, naturalmente con estos datos se investigó en el ordenador y allí había lo que no es narrable para cualquier sensibilidad, por burda que ésta sea. Todo con víctimas infantiles, en escenas de clarísimo, repugnantes delitos de pedofilia. El dueño del ordenador, que debería jugar a la lotería porque hace falta tener suerte para ver cómo le pasó a él, al contrario de lo que le pasó al señor Nor de la novela que les decía, tuvo la sagacidad de encontrar un buen perito. Y esto es algo que es esencial, el perito. La gente debe saber que los jueces no sabemos quizás de derecho, pero lo que es seguro es que de lo demás no sabemos nada. Y por tanto, la única vacuna contra esta ignorancia estructural en el corpus judiciarium es el perito. Ya sé que algunos compañeros dicen, no, es que está el perito independiente, el imparcial, el que trae el fiscal, el que es funcionario, y luego está el comprado, el venal, este que viene aquí a decir lo que le paga la parte. Bueno, afortunadamente ya hay sentencias del Supremo que advierten a tribunales de instancia que los peritos son dos peritos y por tanto son dos razones expuestas y lo que hay que tener no es el prejuicio del origen del perito, sino el juicio de no tener prejuicios y tratar de entrar en la batalla entre razones, no entre orígenes de las razones. Bien, este perito ilustró al tribunal, quiso ilustrar al tribunal acerca de las vulnerabilidades y le advirtió que el ordenador que se había utilizado
el sistema operativo que se había utilizado en el ordenador era un Windows XP, no sé si ya el profesional o una versión anterior, pero sobre todo que la conexión a Internet se hacía por módem, no por router todavía, con lo cual aquello estaba más abierto que, como dice Maza, que siempre va abierto a las deliberaciones, ¿verdad? Estaba muy abierto, era muy vulnerable, por ese puerto podía entrar todo el mundo mundial, ¿no? Y descubrió, bueno, esto era hace unos años, todavía lo de los troyanos no estaba tan divulgado. Con lo cual, él no afirmó que hubieran entrado, porque decía el perito, para hacer eso había que haber examinado el disco duro, y yo no he visto el disco duro. Pero lo que sí aseguro es que no hay prueba de que no hayan entrado. Y ahí terminó la parte de la tecnología para entrar a la parte jurídica de la concepción de presunción de inocencia, que para mí es lo que tiene interés y es de lo que les quería hablar, de mi libro, como umbral, que es la presunción de inocencia y nada de informática, porque de eso no tengo ni idea. Ciertamente, en esa situación, el Tribunal de Instancia menospreció la pericia por serlo de parte, condenó, pero en el Supremo tuvimos otra manera de ver las cosas. Valoramos lo que era, yo trataré de decirlo hacia el final de mi exposición, lo que era realmente lo que exigía la presunción de inocencia, y entendimos que no era carente de razonabilidad la alternativa de la posibilidad de que hubiera habido un control remoto, que ese ordenador fuera prácticamente un zombie en poder de alguien que desde fuera, con un neblaster o con lo que fuese, estuviese manipulando. Y en cuanto al pobre del profesor de teología, pues dijimos que cómo podíamos pensar en que era consciente de lo que estaba haciendo un señor que había ido al banco. Sería licenciado de teología, pero fue por recomendación, porque desde luego muchas luces como delincuente no habría demostrado. Por tanto, creíamos que no había habido tal recomendación, que era una persona inteligente y por tanto era inocente, y se absolvió a los dos, al dueño del ordenador y al que llaman el mulero, la mula, que se llama ahora en el argot de la delincuencia financiera, que es el que se presta las cuentas para este tipo de cosas. Bien, es evidente, y a esto yo tenía pensado dedicar una parte, que no se puede hablar de la delincuencia en materia de informática sin hablar de algo de algunos conceptos de informática, pero desde luego está claro que aquí todo el mundo conoce perfectamente todo lo que supone la informática y sobre todo lo que supone la identidad. Y por tanto todo el mundo es consciente de que en Internet solo hay una cosa verdadera. Uno nunca sabe quién es el que está en el otro lado. Eso es lo único que podemos asegurar de una manera con plena convicción. Y además de que no sabemos quién está, es que esa identidad que se tiene en Internet es además una identidad digital. Es decir, es una identidad que se crea para actuar en Internet. No es la identidad que nos viene dado por nuestro estado civil, por ejemplo, ni por nuestras señas indelebles, una cicatriz en la cara, ni por el timbre de nuestra voz. No, es algo que nosotros mismos creamos, nuestra propia identidad. Con lo cual, las posibilidades de ocultación de la identidad son totales. De la identidad, de la voz, cuando la utilizamos no ya solo en la vía telefónica, sino cuando tenemos una voz IP y podemos hablar. Piense, por ejemplo, para identificar a un autor de una voz, cuando se puede hablar incluso utilizando pues el servicio de Skype, por ejemplo, que ya entraríamos además en la globalidad, porque además los servidores están fuera de España, a ver cómo podemos entrar en eso. Bien, así que una primera idea, omitiendo todo el resto de la conferencia al respecto, es en Internet la identidad es creada, y la identidad es ocultable. Existen 50.000 mecanismos, no voy a entrar en la descripción de cada uno de ellos. Y los propios sistemas, los sistemas que intervienen en Internet, son sistemas vulnerables, siempre lo son, lo han sido y lo van a seguir siendo. Entre otras cosas, porque quienes crean el software tienen también la posibilidad, aquello de que hace la ley, hace la trampa, ¿no? Pues aquí es evidentemente igual, y todo está en el mercado, con lo cual
la interrupción del funcionamiento, la interceptación de las comunicaciones, la modificación de la configuración, etcétera. Todos los ataques son posibles, todas las vulnerabilidades dan lugar a amenazas, y esas amenazas se reflejan en ataques concretos, en los malware que todos ustedes conocen, y por tanto ahí no entro. Segundo aspecto. La persecución del delito pasa por 3 momentos fundamentalmente. Descubrir que existió el delito es un momento policial, pertenece a la esfera gubernativa, eso tiene que ver con el ministro del Interior, saber que han existido delitos. Un segundo momento en que se judicializa la investigación, estamos entonces ya dentro del procedimiento. Yo sigo negándome a llamarle proceso a la fase de instrucción, cosa que nos llevaría muy lejos. Y finalmente está lo que para mí es la clave, y es cómo decidimos en función de los hallazgos habidos en estas fases anteriores. El primer problema, de luego, se plantea con la ciberpolicía, con la actividad propia de la policía de seguridad, no con la policía judicial, que es una vigilancia policial del tráfico informativo del tráfico, y en la que su libertad de actuación tiene que estar sometida a límites. ¿A qué límites? Pues eso lo ha explicado mucho mejor Pilar. No estoy seguro de que la ley de enjuiciamiento que está gestándose, y digo la palabra gestar, y no voy a ahondar en la metáfora, pero podríamos seguir por ahí, por esa metáfora, sería muy interesante, pero no voy a seguir por esa metáfora. Se está gestando y da una carta blanca bastante amplia para este funcionamiento. Lo que está clarísimo es que esta delincuencia ha dejado trasnochadas las tecnologías de investigación, las técnicas de investigación que había hasta este momento. Es decir, en un momento en que existen posibilidades como el de Blaster o el Keylogger, existe la posibilidad de constituir en zombies millares de ordenadores, sin duda hay que seguir nuevas técnicas de investigación. Por ejemplo, el agente encubierto, que por cierto, yo recuerdo profesionalmente una ocasión en que la calurosa y amable voz de un guardia civil ciberpolicía consiguió llegar tiernamente al corazón de un americano que, después de varias conversaciones, se trasladó a España para encontrar a la fuente de aquellos sentimientos, con una maleta, eso sí, cargada de multitud de CDs llenos de pornografía, en aquel caso homosexual, pero también con pedofilia. Y nadie cuestionó la validez de aquella actuación del sagaz Guardia Civil para atraer desde Norteamérica al delincuente a este país. Eso sí, cometió el delito en el momento que puso el pie aquí con los CDs, con la pornografía. Pero claro, hasta ese momento la cosa era más dudosa. Fue condenado. Bien. El marco legal en este momento es un marco legal ciertamente escaso. Es un marco legal que está constituido en primer lugar por la Constitución, en la que al parecer se está consolidando la opinión de que no todos los derechos son iguales. No todos los derechos son iguales. Por ejemplo, el artículo 18, lo que comentábamos antes, se dice eso de que la intimidad del número 1 es una cosa y el secreto de las comunicaciones es otra. Claro, yo no he visto en la Constitución que diga que hay derechos grandes y derechos pequeñitos. Yo eso no lo he visto, ¿no? Ni en el artículo 53, ni el propio artículo 18. Sí lo he visto en nuestra jurisprudencia, incluida la de quien les habla, que naturalmente sigue fielmente los criterios de la sala. Cuando se dice eso, dice, no, cuando se coge el teléfono de alguien, y se ve la agenda, pues eso afecta a la intimidad, pero la policía la intimidad puede, la privacidad, el bolso de mi mujer, por ejemplo, ¿no? Yo nunca lo veo, nunca lo miro, ¿no? Pero por miedo, no, por miedo a ella, no, por miedo a ella, no, por miedo a lo que tiene que haber dentro, porque eso es un misterio, ¿no?
que todas las mañanas cambia. Está en un bolso y va a otro, ¿no? Y eso me produce pavor. Pero estoy seguro de que a todos los que están aquí y tienen bolso, sean mujeres o hombres, les molestaría mucho más a su sensibilidad e intimidad que les miraran el bolso, que no que les oyeran el 80% de las conversaciones que tienen por teléfono. ¿Por qué la intimidad tiene ese carácter de derecho fundamental secundón? Bien. Sin embargo, la legislación al uso se ha preocupado más bien del secreto de las comunicaciones. Se ha preocupado en una legislación extravagante, entiéndame lo de extravagante, como San Pablo, como lo de curris bene, amicus, sed extraviam, fuera de la vía, fuera del cauce que debía ser, que es la ley procesal. No tiene sentido que la investigación criminal esté regulada en la ley de telecomunicaciones. Hombre, podría estar en la de minas, porque a veces se descubren verdaderas minas informativas, ¿no? Pero esto no tiene sentido. Hasta este momento, mientras esa ley no termina ese periodo gestante, tenemos una regulación extravagante, que está constituida fundamentalmente por la Ley 9 del 14, de 9 de mayo, está por mi cumpleaños, en que se preocupa fundamentalmente de la interceptación de las comunicaciones y remite a la Ley 25/2007, de 18 de octubre, para la conservación y el acceso a los contenidos, a los datos de tráfico, no a los contenidos, única materia excluida de la Ley 25/2007. Esta ley, la Ley 25/2007, por cierto, es desarrollo de una directiva comunitaria que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado en una sentencia de 8 de abril del año 14, ha declarado incompatible con los derechos fundamentales de los europeos. Ya algún compañero ha planteado en un pleno si eso implicaba la inconstitucionalidad de la Ley 25/2007. Yo comparto algunos trabajos que se han publicado en el sentido de, hombre, uno es gallego, eso depende. Que puede que sí, que puede que no, pero lo más seguro es que quién sabe, ¿no? De manera que será según se lea la Ley 25/2007. Y la podemos hoy perfectamente leer en la clave que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea propone respecto a la proporcionalidad, la necesidad, la especialidad, etc. Hombre, si hemos declarado constitucional el 579, que para lo que dicen mejor te estás callado, que diría el Mota en la televisión, ¿verdad? Y pues, ¿por qué no la 25/2007, que por lo menos va un poco más allá, ¿no? La 25/2007 impone la obligación de conservación de datos, hasta dejarlos exhaustos, por cierto, y la posibilidad de ceder los datos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a Vigilancia Aduanera y al CNI, no al Ministerio Fiscal. Es más suspectus el Ministerio Fiscal, por lo visto, que los agentes de vigilancia aduanera. Esto se corrige en el proyecto en gestación, en que ya al Ministerio Fiscal se le va a permitir este acceso. Bueno, o muchas cosas más, porque la cosa esta de la gestación iba de gemelos. Quiero decir que lo que se había engendrado eran dos criaturas. Una era la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva, que era como el hermano mayor, y otra era, ¿cómo dice el Código? Un propágulo, que era lo que afectaba a derechos fundamentales. Por ahora se han separado las dos. Me temo que no hay mucha confianza en sacar la gorda y por tanto se saca la pequeña, ¿no? Y menos mal, porque por lo menos no será extravagante, lo cual tampoco garantiza que no tenga extravagancias. Eso es otro tema, pero ya de ello habló Pilar y yo no quiero... Tenía pensado hacer alguna cosa, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, cuando esa ley esté vigente, o mientras esté vigente la interpretación jurisprudencial de los cauces abiertos por la Ley de Telecomunicaciones y la Ley 25/2007, se podrá obtener determinada actividad probatoria. ¿Cómo valorarla? Pues yo no voy aquí a abundar en lo que se ha dicho hace un momento, porque desconozco en absoluto todo lo que tiene que ver con la informática.
Y además tengo la ilusión de que los jueces no se la aprendan. Hay una cosa peligrosísima, el juez científico. Dice, anda, de esto me va a enseñar a mí el perito, pero vamos a ver. De psiquiatría, a mí, no. Y entonces el juez vuelca su conocimiento privado pericial psiquiátrico en contra del dictamen de ese perito que al fin y al cabo le ha pagado la parte. O sea que a mí no me va a engañar. Por eso yo pediría que los jueces fueran fundamentalmente unos ignorantes. En realidad, los jueces deberían tener más que la sabiduría, la prudencia. Es una virtud mejor. Y además te juega menos malas pasadas, la prudencia. Y reflexionando por el intento de hallazgo del camino de la prudencia, intentaba reflexionar sobre cómo insertar esta acción de aceptar la prueba por un juez en un proceso penal, lo cual me obligaba, en primer lugar, a reflexionar sobre a dónde ha ido el sistema penal. Y la idea central que quiero transmitir, para que quede, luego me olvido, la que quiero transmitir es, en proceso penal solamente importa una cosa. En proceso penal hay dos partes. El Estado, que quiere castigar, que tiene la obligación de castigar, y aquel miembro de la sociedad que es el que va o puede soportar el castigo y que no quiere que se le imponga el castigo, o por lo menos no quiere que se le ponga el castigo que no procede. Pues ya Beccaria lo dijo, o hay imparcialidad o hay un tercero que no esté en ninguna de las dos posiciones, o estaremos en la tiranía. Miren ustedes, si hay algo peligroso para un sistema democrático, es un juez que lucha por el triunfo de la verdad y de la justicia. Bueno, aparte que lo de luchar parece un poco hiperbólico. Hombre, luchar el canana al pecho, rifle y te la juegas, eso es luchar, ¿no? Pero es que un juez que lucha por la justicia, en realidad es una de las partes. Lo que tiene que ser es prudente para saber cuándo no se debe castigar y cuándo, debiendo hacerse, cuál es la medida del castigo aceptable. Y para eso es fundamental que sea imparcial. Mi pesimismo antropológico del que les hablaba al comienzo tiene que ver mucho con esto. La imparcialidad sencillamente no existe. La imparcialidad es una ingenua voluntad de ser bueno. Pero el juez que no sabe, que no es imparcial, pues entre otras cosas tampoco es independiente, que es dependiente de sí mismo, lo cual es lo más peligroso, no se hace el self-restraint, no se autocontrola. La imparcialidad es un desideratum. La imparcialidad se implica con la presunción de inocencia. Se implica porque la presunción de inocencia se garantiza precisamente para lograr la imparcialidad. Y si no hay respeto a la presunción de inocencia, no hay imparcialidad posible. Decía uno de los muchos ministros que en los últimos meses han desempeñado esta cartera en España, en un trabajo como constitucionalista que titulaba algo así como «La acusación miente». Este es el principio de que parte todo proceso. Mira que le quiero, pero yo creo que también se ha pasado. No es la acusación miente, es no sé si miente, pero tampoco sé si dice la verdad. La acusación miente no deja de ser un prejuicio y por tanto no comparto la postura del científico ministro constitucionalista. El proceso penal, se dice, busca la verdad. Yo solía decirle a mis alumnos en la facultad, cuando algunos ingenuos iban a mis clases, que si alguien les hablaba en nombre de la verdad
poseyéndola, si tenía una pistola, que no la abandonaran porque le iba a hacer falta enseguida. Yo no sé lo que es la verdad ni qué posibilidades hay de que sea verdadera una afirmación, una imputación. Como principio orientativo, sin duda, claro, es lo que inspira el proceso. Pero siempre que seamos conscientes de que es una certeza probabilística, pero nada más. Aquí no cabe una verdad matemática. La teoría de Bayes, que algunos han intentado aplicar para justificar el sistema americano de la presunción de inocencia, no. La verdad es aquello a lo que en principio nos debemos orientar, pero sabiendo que de lo que se trata es de ver si la certeza que se cree tener acerca de la verdad es razonable y si no hay objeciones razonables. Y aquí es donde está la madre del cordero con mis compañeros de tribunal, o al menos con algunos compañeros de tribunal. La presunción de inocencia no puede suponer nada más que o atender a un criterio objetivo. Es decir, que cuando se afirma de algo que es verdadero, debe hacerse de tal manera que la hilazón entre unas premisas y las conclusiones, entre los hechos base y los hechos consecuencia, se dice en el caso de prueba de indicios, no, prueba de indicios son todas. No hay ninguna prueba que no sea indiciaria, incluida la directa, que parte de presunciones de veracidad del testigo, por ejemplo. Pero bueno, cuando eso se acomoda a cánones de razonabilidad lógica y de experiencia generalmente observada. Es decir, cuando se escapa de la conciencia del juez. Mucha gente, sobre todo con todo en el escalafón judicial más, dice, no, es que el artículo 741 me dice que el juez debe apreciar en conciencia la prueba. Inconstitucional. No me interesa para nada la conciencia del juez. Es más, la considero un riesgo grave, la conciencia del juez. Lo que el juez tiene que hacer es explicar por qué él cree que aquello que va a declarar probado se acomoda a la verdad, suponiendo que ésta exista. No interesa, por tanto, tanto la convicción subjetiva como las razones objetivas que avalen las conclusiones del juez. Y eso solamente se puede hacer, eso sí, desde la posición de juez imparcial. Por eso, la imparcialidad y la presunción de inocencia son inescindibles, van juntas. Pero el problema es, pero realmente, cuando decimos que se presume la inocencia, ¿de qué estamos hablando? Yo recuerdo un telefilm malo de esos que se utilizan mucho mejor que las pastillas para dormir, en la tele, a la noche. Uno de esos telefilms americanos, esa cultura que nos hablaban antes, ¿no? Que un acusado le intentaba demostrar a su abogado que era inocente. Y dicen, eso no me lo digas. No quiero saberlo. No tengo ningún interés, ni te conviene. Solo quiero saber si el Estado tiene razones objetivas para poder condenarte. Nada más. Eso es el proceso penal, nada más. Por tanto, lo que se presume no es la inocencia real, material, no, es la inocencia probatoria. Esa es la única inocencia que realmente se puede presumir. Y eso desde una posición imparcial. ¿Y cuándo es imparcial la posición del juez? Yo recuerdo todavía, es una leyenda urbana, pero está tan difundida, que aquel presidente que tocaba la campaña dice que pase el condenado, ¿no? El juez es imparcial si admite la eventualidad de que el sujeto sea inocente. Esa es la imparcialidad. Que no por el hecho, no como un juez civil de la audiencia hoy fallecido, ya era mayor, que era un pleito civil y decía, pero es que esto es una deuda que no, es que el demandante, que era Repsol, no había acreditado nada. Y dice, no ha acreditado nada, pero Repsol es una empresa muy seria. Así que pague.
Pues a veces uno oye eso y dice, hombre, pero si el juez de instrucción nos dice que este dijo esto, si la acusa el fiscal, si la policía, que son buenos chicos, ¿cómo no? Y se parte de eso, ¿no? A ver si hay lo famoso de... ¿sabéis que lo de eso de con cargos o sin cargos, que en este momento es un anacronismo absoluto? No existe eso de imputado con cargos. Eso era en el siglo XIX, en el antiguo régimen, antes de la ley de 1872, no de la del 82, de la anterior, de la del 72, cuando se terminaba la investigación inquisitorial, se esgrimían los cargos. Y el juicio era para ver si conseguía descargarse. Pero en principio estaba cargado. En todos los sentidos, en las connotaciones y en las denotaciones de cargado, ¿verdad? Y dice, ahora vamos a ver si se descarga. Y si no se descarga, pues se mantiene el cargo, ¿no? Esa era la mentalidad. Y a veces uno tiene la sensación de que esto todavía no es tan anacrónico. Bien, la presunción de inocencia lo es, pues, de la inocencia probatoria, no de la inocencia material. Algún procesalista criticó la ley del jurado. Pues la ley del jurado le dice al jurado que digan si el sujeto es culpable o no culpable. Y me decía algún procesalista, eso es una barbaridad. O es culpable y si no es culpable es inocente. Dice, lo que es una barbaridad es que seas catedrático de procesal. Pero de todas formas, claro, es decir, no, es que nadie, yo nunca he declarado inocente a nadie. En un proceso penal nunca. He declarado que no había razones para condenarle y por tanto la absolvía. ¿Que lo hizo? Y yo qué sé, pues a lo mejor sí. Pero no va de eso el proceso penal. Eso se da uno a una bruja, por ejemplo, con la bola y ya. Pero el proceso no es eso. El proceso es una cosa bastante más seria. Esta presunción de inocencia, incluso así entendida, tiene sin duda muchos obstáculos, algunos de ellos sociológicos, que están en el inconsciente colectivo. El instinto de supervivencia nos hace siempre estar más en guardia frente al suspectus. La confianza en la policía, sobre todo en algunos sectores. Una tendencia morbosa a creer siempre lo más desagradable. Pero sobre todo, ese maravilloso instrumento sin el cual la democracia no existiría y que es probablemente el único que también la puede hundir, los medios de comunicación. O el victimismo, con todo el respeto, con todo el cariño para quien nos presidió en el gobierno. Pero habrá algo menos edificante desde el punto de vista de salvaguarda de valores fundamentales del proceso penal que el presidente de un gobierno reciba al padre de una víctima en el despacho, eso sí, con toda la televisión, no con discreción, sino con toda la televisión, para que todos los españoles, quiero decir todos los votantes, lo vean. Habrá algo más peligroso para conservar la vacuna contra estos elementos sociológicos que están saboteando la presunción de inocencia. El carácter impactante de determinados delitos son inequívocos. La lesa humanidad, el terrorismo. El terrorismo ha traído muchísimos males, enormes, y en una dimensión ciertamente muy inferior a esa ha traído un mal del que tardaremos en desquitarnos, que es la adulteración de valores democráticos en el proceso penal. ¿Por qué hay que claudicar de valores según el tipo de delito? ¿Por qué? Otra cuestión importante, otro obstáculo, ha sido en materia de ilicitud de prueba. Al principio más generosos los tribunales, luego descubrimos la desconexión de antijuridicidad, descubrimos el concepto de descubrimiento inevitable y hemos llegado hasta el de la good faith, o como se diga en inglés, lo de la buena fe. No si el policía lo hizo mal, pero el chico iba de buena fe. Por tanto, salvemos la prueba, ¿no? Esta cultura es... Y hay todavía algo peor, que tardaremos en erradicar. Es más, yo no lo veré. Y es el papel preponderante que se le da a esas fases anteriores para el momento de decidir. A día de hoy, no es solamente que se quiera condenar en función de los hallazgos habidos en la fase de investigación. Ese 714 travestido por la doctrina del Tribunal Constitucional. Corbaneja, que era un sabio, utilizó 7 líneas
7 líneas para entender el 714. Mire usted, si un señor dijo que la camisa del delincuente era blanca, en el juicio oral dice que es negra, usted puede no creer que es negra, pero lo que no puede hacer es afirmar que era amarilla, ni tan siquiera blanca. ¿Por qué? Porque en el juicio oral no ha dicho que era blanca. Y ya está, con eso se interpretó. Después vino aquello de, bueno, pero en realidad al preguntarle por lo que dijo antes, ya de alguna manera sometemos a contradicción entre lo que no mantiene ahora y lo que sí mantiene ahora. Ese peso enorme, como una losa, de toda la fase que está tramitada sin los principios de juez imparcial. El juez de instrucción no es imparcial. La figura del juez instructor es el último rescoldo de una cultura predemocrática de este país. Salvado sea el honor, la categoría humana, la sabiduría jurídica, la batalla absolutamente hasta la muerte por la independencia de todos los jueces de instrucción de España, pero estructuralmente su propia configuración le hace no imparcial. Y cada vez que haya habido un intento en este país por recuperar la palabra proceso solo para los ménage à trois, el proceso es un ménage à trois. Donde no hay ménage à trois hay otra cosa, pero no hay proceso. Habrá santidad incluso, pero no hay proceso. Donde no hay uno que afirma, otro que niega y un tercero que ni afirma, ni niega, ni está en la batalla y dice al final si acepta una cosa u otra, eso no es proceso. Por tanto, el sumario no es proceso. Aquí me confieso absolutamente tributario de la Escuela Catalana y del profesor Serra, a quien debo las únicas 2 o 3 excepciones que puede haber en mi ignorancia de nacimiento. Todo esto son, por tanto, problemas que se oponen a la presunción de inocencia, la apariencia de verdad. En este mundo se ha dicho a alguien que este era un mundo de ficciones. Cuando termina la novela de que les hablaba al principio, en el epílogo pasa algo distinto con el prólogo. Ustedes saben que el prólogo es algo que se escribe después, se pone antes y no se lee ni antes ni después, ¿no? El epílogo por lo menos se escribe después. En el epílogo, comentando lo que le pasó al señor Nor, se afirma que todas las sociedades descansan en un conjunto de ficciones. Ficciones que están destinadas a ponerle coherencia y continuidad a un mundo que carece cruelmente de ellas. El olvido de ese principio es la causa de todos los errores jurídicos. Siempre que se condenaba a un inocente, lo que se estaba haciendo era seleccionar la postura más coherente, la más verosímil, dicho de otro modo, la más ficticia de las hipótesis que podían tomarse en cuenta. Cuando no se apuesta por la presunción de inocencia como algo distinto de la convicción de los jueces, cuando no se apuesta por la presunción de inocencia como una cosa mucho más modesta que descubrir la verdad, cuando no se exige para dirimir si se respeta o no la presunción de inocencia a un decisor que está estructuralmente, independientemente de su subjetividad, cuando su rol es ineludiblemente de tercero, no se está nada más que cayendo en las ficciones, en las apariencias de verdad, que como decía al principio, es el peor de los cánceres de la verdad. En el caso de la sentencia, que es la 987 de 2012, gracias a que el acusado encontró, afortunadamente, su defensa letrada, tuvo la idea de una buena pericia, se evitó no un error de condenar a un inocente. Yo no sé, a día de hoy, ni tengo ningún interés en saberlo, si el dueño del ordenador estaba en el tomate. No tengo ningún interés en saberlo. Lo que sí sé muy claro es que el Estado no puso encima de la mesa razones para poder condenar a ese señor. Y por eso fue absuelto. Pero eso sí, gracias a que el ponente de la sentencia no tenía ni idea de informática. Muchas gracias.